Bienvenidos a Susurros de la Tierra Media. Este es un lugar donde el tiempo se detiene y las historias de Tolkien encuentran su voz entre susurros y estrellas. Ponte cómodo, relájate y déjate llevar por los caminos de la Tierra Media. Cada relato es una invitación a soñar, una pausa para el espíritu y un refugio para la imaginación. Que la estrella de Earendil ilumine tu descanso. Capítulo 1. De los días del dolor de Beleriand. En los días más oscuros del mundo, cuando la luz de los dos árboles ya no brillaba sobre Arda, y los Noldor habían regresado a la Tierra Media en rebelión contra los Valar, hubo un tiempo en que la guerra parecía eterna y la esperanza un eco olvidado. El norte de Beleriand estaba ennegrecido por el humo de Angband, la fortaleza de Morgoth Bauglir, el enemigo del mundo, que desde su trono de hierro lanzaba ejércitos de orcos y dragones para arrasar toda belleza bajo los cielos, y de su sombra ningún rincón quedaba libre. Entre las colinas de Dorthonion, en los altos bosques que una vez habían sido verdes y fragantes, vivían los hombres de la casa de Beor, fieles aliados de los elfos de Nargothrond. Su señor era Barahir, hijo de Bregor, amigo jurado de Finrod Felagund, el sabio rey Noldo. En la Dagor Bragolach, la batalla de la llama súbita, los fuegos de Morgoth descendieron como mares ardientes desde Tangorodrim, y las montañas se encendieron en llamas. Muchos de los valientes perecieron, y el reino de Dorthonion fue convertido en un desierto quemado, donde las sombras tenían voz. Allí Barahir y 12 compañeros sobrevivieron, ocultos entre riscos y pinares ennegrecidos. Luchaban como lobos acorralados, y sus enemigos temían su furia. Mas uno a uno cayeron, hasta que solo Beren, hijo de Barahir, permaneció con vida. Durante 4 inviernos vagó en soledad, cazando con cuchillo y arco, y alimentándose del agua helada de los arroyos. En su mano llevaba siempre el anillo de Barahir, un don de Finrod Felagund, símbolo de la amistad jurada entre elfos y hombres. Bajo su capa de pieles, el joven guerrero llevaba también las cicatrices de la pérdida y la memoria de su padre muerto. En aquellos días, los orcos lo temían como a un espectro. Decían que la sombra de Beren rondaba las montañas, invisible entre los pinos, y que su cuchillo encontraba el corazón del enemigo aún en la noche sin luna. Pero aunque su nombre se convirtió en terror entre las criaturas de Morgoth, su alma estaba cansada, y el peso de la soledad lo oprimía como piedra. Cuando el invierno cedió y el hielo se derritió en los valles, Beren descendió de las montañas. Ante sus ojos se extendían los campos de Ardgalen, ennegrecidos por la guerra, y más allá se alzaba el rumor de los ríos del sur. Caminó entonces hacia la tierra prohibida de Doriath, sin saber que el destino, tejido por manos invisibles, lo conducía a un encuentro que cambiaría la historia del mundo. El cinturón de Melian, hechizo tejido por la reina de Doriath, protegía aquel reino de toda sombra. Ningún enemigo podía cruzarlo, pues las sendas se confundían
y los viajeros extraviados daban vueltas hasta desfallecer. Pero Beren, hijo del dolor, entró sin ser visto, guiado por la voluntad de los Valar y por un designio más antiguo que el tiempo. Y así llegó a los bosques de Neldoreth, donde la luz del sol se filtraba entre las hayas como lluvia de oro. Allí, por vez primera en muchos años, oyó el canto de un ruiseñor, y el sonido de su voz le trajo lágrimas que no recordaba haber derramado desde la muerte de su padre. Fue entonces cuando la vio. Entre los árboles, sobre la hierba florecida de Nifredil y Elanor, danzaba una doncella de belleza tan pura que el corazón de Beren se detuvo. Su cabello era oscuro como la noche sin estrellas, y su rostro brillaba con la luz de Telperion, el árbol de plata que una vez floreció en Valinor. Las flores se abrían a su paso, y los ruiseñores callaban para escuchar su canto. Era Lúthien Tinubiel, hija de Thingol y Melian, la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar que han existido. En ella se mezclaba la gracia de los elfos inmortales y la sabiduría de los Ainur, pues su madre era una Maya, una de las potencias que sirvieron a los Valar antes del principio del mundo. Beren permaneció inmóvil, y el tiempo pareció detenerse. La llamó Tinubiel, que en la lengua de los hombres significa hija del crepúsculo, pues su belleza era como la del atardecer en los días antiguos, cuando la luz y la sombra se mezclaban sin guerra. Desde aquel instante su destino quedó sellado, porque el amor, cuando nace del dolor y de la luz, es la fuerza más grande de Arda. Capítulo 2. El encuentro bajo las hayas de Doriath. En los bosques encantados de Doriath, donde el aire mismo parecía cantar y las hojas murmuraban con voces antiguas, la luz del sol descendía en haces suaves que se quebraban sobre la hierba. Los pájaros del reino de Thingol conocían la voz de su reina Melian, y el viento obedecía a su palabra. Era un lugar fuera del tiempo, preservado de la corrupción del norte. Fue allí donde Beren, errante y silencioso, entró sin saberlo bajo la protección del cinturón de Melian. Ningún orco había traspasado jamás aquellas fronteras, ni bestia alguna de Morgoth había hollado su suelo. Pero el poder del destino, más alto que los designios de los Valar, abrió un sendero para él. Durante días vagó sin rumbo, maravillado por la belleza de aquel bosque. No se atrevía a romper el silencio, y sus pasos eran leves sobre la tierra blanda. Al fin, en un claro donde el río Esgalduin murmuraba entre raíces de haya, escuchó un canto. Era un canto que no parecía de este mundo. Su melodía traía memoria de los días en que la luz aún vivía en los árboles de Valinor. Beren se acercó, oculto tras los troncos, y la vio danzar entre la hierba y las flores. Llevaba una túnica azul oscuro ceñida con plata, y su cabello se esparcía como una cascada sobre sus hombros. Los rayos del sol jugaban en torno a ella como si todo el bosque la adorase. Era Lúthien Tinubiel, la hija del rey Thingol,
y la reina Melian. Durante largo tiempo Beren la contempló sin aliento, incapaz de hablar o moverse. No era deseo lo que lo atenazaba, sino una reverencia que rozaba el temor. Nunca en su vida, ni siquiera en sueños, había imaginado tal belleza. Al fin, cuando ella pasó cerca, la llamó con voz temblorosa. «Tinubiel». Ella se detuvo y le miró, sorprendida, como si un viento extraño hubiese traído aquella palabra nueva al bosque. Su corazón, sin saber por qué, se conmovió, pues el nombre que el hombre había pronunciado conmovía a algo antiguo en su espíritu. Durante un instante se miraron, y el mundo pareció callar. Luego Lúthien huyó, ligera como un rayo de luna, riendo suavemente. Pero el eco de su risa quedó en el corazón de Beren como una llama. Desde aquel día la buscó por los bosques, llamándola siempre Tinubiel. Y ella, movida por una curiosidad que era más fuerte que el miedo, comenzó a aparecerle, a veces de lejos, a veces en sueños. Así nació entre ellos el amor más extraño que jamás se contara, el amor entre un hombre mortal y una doncella inmortal. Con el tiempo, Lúthien también lo amó, pues vio en él la pureza de la esperanza y el valor que no conocían los de su raza. Donde los elfos temían a la muerte, él no la rehuía. Donde los sabios callaban, él se levantaba sin pensar en recompensa. Y así, bajo los árboles de Doriath, en los días del verano, ambos se unieron en secreto, sin que Thingol lo supiera. Pero ningún amor en Arda puede permanecer oculto por siempre. Capítulo 3. El juicio de Thingol y la misión imposible. El rumor del amor de Lúthien llegó pronto a oídos del rey Thingol, y su ira fue grande. Pues aunque era sabio y poderoso, su orgullo era aún mayor. Consideraba a su hija joya de los Eldar, y el pensamiento de que un mortal la cortejase le parecía una ofensa que clamaba al cielo. Mandó entonces llamar a los guardianes de los bosques, y Beren fue apresado y conducido ante el trono de Menegroth, las 1000 cavernas. Era un salón tallado bajo la tierra, cuyas columnas parecían troncos de árboles petrificados, y la luz de las antorchas se reflejaba en gemas incrustadas en las paredes. Thingol estaba sentado en su trono de mármol gris, con la reina Melian a su lado, y ante ellos se inclinaban los señores élficos. Cuando Beren fue presentado, todos callaron, maravillados de ver a un hombre mortal ante su rey. Thingol habló con voz profunda. ¿Qué buscas en mi reino, hijo de los hombres, que te atreves a pisar mis dominios y a hablar con la hija de un rey élfico? Beren respondió con serenidad, aunque su corazón temblaba. No busco oro ni poder, señor, sino aquello que no puedo dejar de amar. He visto a Lúthien Tinubiel, vuestra hija, y la deseo como compañera, si ella me acepta. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rieron, otros enmudecieron de asombro. Thingol se alzó con el rostro encendido. Tú, mortal de carne y hueso, pretendes igualarte con los inmortales. Pero antes de que pudiera proseguir, Melian le miró con ojos graves,
y en su silencio hubo advertencia. «Cuidado, señor mío», dijo en voz baja, «pues lo que ahora hablas se teje en el telar del destino, y las palabras de los reyes pueden forjar cadenas para su propio corazón». Thingol, irritado, no escuchó. «Si tanto deseas a mi hija», dijo con voz de hierro, «tráeme una joya digna de ella, un silmaril de la corona de Morgoth, que brilla en la oscuridad de Angband. Solo entonces podrás reclamar su mano». El silencio cayó sobre la sala. Todos comprendieron la crueldad de aquella demanda. Ningún elfo, ni siquiera los Noldor de mayor poder, había logrado arrancar un silmaril de la corona de hierro del enemigo. Era una empresa imposible, una condena disfrazada de desafío. Pero Beren, en vez de abatirse, inclinó la cabeza y respondió: «Así será». Y se marchó sin otra palabra. Melian lo miró partir, y lágrimas asomaron en sus ojos. «Gran mal has causado, Thingol», susurró, «pues la sombra del destino se cierne ahora sobre Doriath, y tu palabra traerá dolor no solo a ti, sino a toda la Tierra Media». Lúthien lloró al conocer la partida de Beren, pero en su corazón se encendió una resolución más fuerte que el llanto. Capítulo 4. El juramento y el compañero en la oscuridad. Beren partió entonces hacia el oeste, buscando al único amigo de su casa que aún podía darle consejo: Finrod Felagund, rey de Nargothrond, que antaño había jurado lealtad a Barahir, su padre. En el gran salón de Nargothrond se encontraron, y Beren le mostró el anillo de Barahir. Al verlo, Finrod lloró, recordando los días de camaradería en la guerra contra Morgoth. «Por este anillo juré amistad eterna», dijo, «y no romperé mi palabra, aunque mi destino se oscurezca». Así, el rey elfo abandonó su trono, dejando su corona a Orodreth, su hermano, y partió con Beren hacia el norte. Pero no todos los de Nargothrond aprobaban su decisión. Entre ellos estaba Celegorm y Curufin, hijos de Feanor, cuya codicia y orgullo eran grandes. Fingieron apoyarle, pero en secreto esperaban su ruina. Durante días viajaron Finrod y Beren disfrazados, hasta que llegaron a los pasos de Tolin Gaurhoth, la isla de los licántropos, donde Sauron, el siervo más temible de Morgoth, vigilaba los caminos. Allí fueron descubiertos y apresados. Sauron los arrojó a las mazmorras, y uno a uno sus compañeros fueron devorados por los lobos. Entonces Finrod se enfrentó a Sauron en una batalla de encantamientos, donde la magia de ambos se trenzó en canto. Cantó Sauron sobre la noche y la traición, sobre las sombras que devoran, y Finrod respondió con versos de la luz de Valinor y la lealtad de los corazones fieles. Pero el poder del enemigo fue más grande, y Finrod cayó, herido y encadenado. Cuando el último lobo vino a devorar a Beren, el rey elfo rompió sus ataduras y lo mató con sus propias manos, muriendo en el acto. Antes de exhalar su último aliento, dijo: «He cumplido mi juramento.
que la amistad entre los nuestros nunca muera. Así Beren quedó solo en la oscuridad. Sin armas, sin esperanza, esperaba la muerte. Pero lejos, en los salones de Doriath, Lúthien sintió el dolor de su amado como si una sombra atravesara su corazón. Entonces huyó del reino de su padre, rompiendo los encantamientos de Melian, y partió al norte. En el camino halló a Juan, el gran sabueso de los Valar, compañero de Celegorm, que había escapado de su amo, movido por piedad. Juan se unió a ella, y juntos emprendieron el rescate. Capítulo 5. La liberación y la senda hacia Angband, lejos de los salones de Doriath, en los días en que la luna se alzaba sobre las colinas de Sirion. Lúthien Tinúbiel cabalgó sobre las hojas del bosque y cruzó los ríos oscuros en busca de su amado. La melancolía la envolvía, pero en sus ojos ardía una resolución que ni el poder de su madre podía detener. Llegó a los campos devastados por la guerra, y allí la halló Juan, el gran sabueso de Valinor, nacido en los días en que los Valar aún caminaban por el mundo. Juan habló con voz humana, pues le fue concedido hacerlo 3 veces antes de morir, y le dijo: «Señora de la casa de Thingol, tu corazón es más fuerte que la corona de Morgoth. Ninguna muralla puede retenerte si es por amor lo que buscas». Y juntos partieron hacia el norte, siguiendo las huellas de Sauron, hasta la isla de los licántropos, Tol Ingaurhot. Allí el aire apestaba a muerte, y la luna se ocultaba tras nubes negras. Los lobos aullaban, y las sombras se movían sobre las almenas. Pero Lúthien no tembló. Con su cabello tejió una capa que caía como la noche sobre sus hombros, y en su tela puso un poder de sueño, para que toda criatura que la mirase cayese en reposo profundo. Cuando se acercaron a la fortaleza, Sauron envió contra ellos a su más terrible licántropo. Juan lo mató, y otros 7 cayeron ante él, pues no había bestia nacida que pudiera vencerle. Al fin, Sauron mismo descendió, tomando forma de lobo gigantesco, y luchó con Juan. Durante largo tiempo se enzarzaron en combate, y los montes temblaron. Pero Juan lo apresó por el cuello, y Sauron, temiendo por su vida, abandonó su cuerpo y huyó como sombra de humo hacia Angband. Entonces Lúthien entró en la fortaleza y halló las mazmorras. Con su canto derribó las rejas y los cerrojos, y la oscuridad se llenó de luz. Allí encontró a Beren, encadenado y sin esperanza. Cuando la vio, creyó que soñaba, o que la muerte había tomado forma hermosa para consolarlo. Mas ella lo tomó en sus brazos y le susurró: «No es sueño, ni es muerte, es amor, y su poder es más fuerte que ambos». Y así Beren fue liberado. Durante un tiempo vagaron juntos por los campos desolados, mientras Juan los protegía de las sombras. Y bajo las estrellas, Beren juró que no se detendría hasta cumplir su promesa, aunque su destino fuese morir.
Capítulo 6. El Silmaril y el precio del destino. Cruzaron entonces el norte arrasado de Beleriand. Durante el viaje, Juan los acompañó hasta las colinas cercanas a Zangorodrim, las montañas del terror, y allí se despidió, pues sabía que su destino no lo llevaría a las puertas de Angband. Lúthien lloró al verlo partir, pero Juan habló por segunda vez, diciendo: «Vendrá el día en que me llames una vez más, y acudiré. Hasta entonces, que la luz te guíe en la oscuridad». Y partió hacia el sur, mientras la pareja siguió adelante, envuelta en la noche. Frente a ellos se alzaban las torres de Angband, y el fuego de sus fosas teñía el cielo con resplandores rojos. Lúthien, con sabiduría heredada de Melian, tejió un nuevo disfraz. Con encantamientos tomó la forma de Thuringwethil, mensajera de Sauron, un espíritu alado de oscuridad. Beren, en cambio, se vistió con la piel del lobo Draugluin, que Juan había matado. Y así, ocultos bajo aquellas apariencias, pasaron las puertas de Angband sin ser reconocidos. Atravesaron túneles interminables donde el aire ardía y las sombras parecían tener voz. Al fin, llegaron ante el trono de Morgoth Bauglir, señor oscuro, sentado en su silla de hierro. Su rostro era terrible y su mirada una llama sin fin. Pero Lúthien, aún disfrazada, se adelantó y habló: «Oh poderoso señor, no me rechaces. He vuelto de las tierras de Sauron con noticias que te serán gratas». Y Morgoth se inclinó, curioso ante aquella criatura osada. Entonces Lúthien dejó caer su disfraz y apareció ante él en toda su belleza. Y comenzó a cantar. Su voz fue como una ola que arrastraba toda malicia. Cantó sobre la creación, sobre la luz de los árboles de Valinor, sobre el amanecer del mundo antes de que Morgoth sembrara la mentira. Su canto fue tan profundo que incluso los corazones más crueles temblaron. El enemigo sintió sueño, y el sueño se extendió sobre todo Angband. Las antorchas se apagaron, los martillos cayeron de las manos, y los Balrogs se durmieron. Mientras tanto, Beren se acercó sigilosamente al trono, y con el cuchillo Angrist cortó un silmaril de la corona de Morgoth. El resplandor de la joya llenó la sala de una luz pura, como si una estrella hubiera descendido a la tierra. Pero cuando intentó tomar otro, el cuchillo se rompió y un fragmento cayó al suelo. Morgoth se movió y la tierra tembló. Lúthien tomó la mano de Beren y juntos huyeron a través de los pasadizos mientras las torres de Angband se agitaban con el despertar del enemigo. En las puertas fueron alcanzados por Carcharoth, el gran lobo guardián, engendrado por Morgoth. Sus ojos ardían como brasas y su aliento era un fuego que devoraba. Beren alzó el silmaril ante él, y la luz de la joya le atravesó el alma. Carcharoth, enloquecido, devoró la mano de Beren con el silmaril en ella. Entonces un grito desgarró los cielos, y el lobo huyó hacia el sur, enloquecido por el dolor, dejando tras de sí muerte y ruina. Beren cayó al suelo, herido de muerte. Lúthien lo tomó en brazos, y la oscuridad cayó sobre ellos.
Pero antes de que la vida se extinguiera en él, Beren sonrió. Ahora mi juramento está cumplido, Tinubiel. He mirado la luz de un silmaril y te he visto a ti, y no hay mayor tesoro en Arda. Y calló. Capítulo 7. Más allá de la muerte. Lúthien vagó entonces por los campos de Anfauglith, donde nada vivía, llevando el cuerpo de Beren. El viento lloraba sobre la tierra y el cielo estaba lleno de ceniza. Cuando al fin llegaron los elfos de Doriath, enviados por Melian, la hallaron sentada junto a él, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, como si velara un sueño eterno. Fue llevada de nuevo al bosque de su padre, donde Thingol escuchó en silencio la historia de su destino. Y aunque la pena fue grande, su orgullo se quebró al ver el dolor de su hija. Envió entonces a los más valientes cazadores de Doriath a perseguir a Carcharoth, que aún devoraba y destruía cuanto hallaba en su camino. Entre ellos fueron Beren, que despertó una vez más por la fuerza de su amor, Juan el Sabueso, Mablung y Belek Cutalión. En las orillas del río Esgalduin, el monstruo fue hallado, y allí libraron su última batalla. Juan se lanzó sobre Carcharoth, y ambos murieron, pues el fuego del Silmaril quemaba incluso a los más nobles. Beren recuperó la joya del vientre de la bestia, pero sus heridas eran fatales. Antes de morir, entregó el Silmaril a Thingol, cumpliendo su promesa. Lúthien lo tomó en brazos y lloró una última vez. Cuando Beren murió, su espíritu descendió a los salones de mandos, donde los espíritus de los hombres y los elfos esperan su destino. Y allí Lúthien también llegó, porque ni la muerte pudo separarla de su amado. Ante el trono del juez inmortal, cantó el más bello de los lamentos jamás oído en Arda. Su canto hablaba del amor que no busca dominio, del valor de los mortales y del dolor de los inmortales, de la belleza y de la pérdida, del mundo que será redimido al final de los tiempos. Y por primera vez en la historia del mundo, Mandos se apiadó. Transmitió su súplica a Manwë, señor de los Valar, y de su consejo llegó una decisión que cambió el destino de los hombres y de los elfos. A Lúthien se le ofrecieron dos caminos: permanecer en Valinor para siempre, olvidando el dolor, o regresar a la Tierra Media junto a Beren, pero perdiendo su inmortalidad. Y Lúthien eligió el amor sobre la eternidad. Así regresaron ambos al mundo, vivieron en paz en los bosques de Osiriand, y cuando su tiempo llegó, partieron juntos más allá de los círculos del mundo, donde sólo Eru conoce su destino. Y de su unión descendieron los linajes de Elrond y de Elros, y a través de ellos, en los días del oeste, el amor de Aragorn e Arwen Undomiel, reflejo del amor inmortal de Beren y Lúthien, la que eligió la muerte por amor.